Cancillería del Reich de Hitler. Megalomanía en piedra. Emblemática para reclamar el dominio del mundo. Das Werk spricht am Ende dann für sich. Jeder Einzelne hat mitgeholfen an einem Baudenkmal, das viele Jahrhunderte überdauern wird und das von unserer Zeit zeugen wird. Das erste Bauwerk des neuen Großdeutschen Reiches. Aquí fue donde Hitler planeó la guerra. Aquí, con el suicidio de Hitler en un búnker 6 metros bajo el suelo, la megalomanía llegó a su fin. La nueva Cancillería del Reich, construida para la eternidad. Después de la guerra fue erradicada por completo y aún permanece envuelta en mitos, leyendas y secretos. La oficina de Hitler. El centro de la capital alemana, Berlín, entre el Memorial por el Holocausto y Potsdamer Platz. Desde aquí el Imperio alemán fue gobernado durante décadas. Es difícil imaginar que donde se alzan estos pisos prefabricados por la República Democrática Alemana estuviera el centro de poder de Adolf Hitler, la nueva Cancillería del Reich en Forststrasse, un palacio que el arquitecto áulico de Hitler, Albert Speer, había confeccionado para su Führer. Hitler dijo: como canciller imperial, en este edificio soy igual que cualquier emperador, que cualquier gobernante. Monumental, rectangular, de perfiles duros. Mucha piedra sin ornamentación y con poco color. Un edificio diseñado para que la gente se sintiera como una hormiga. Arquitectura como escenario de un implacable y calculador poder total. Era un escenario. El escenario para un Führer que se disponía a conquistar el mundo. El centro de poder en el que Hitler celebraba sus triunfos y en el que puso fin a su vida con un disparo de pistola. Hordas de turistas vienen buscando un lugar histórico en el que ya no hay nada que ver. Fue la parte más oscura del poder. Durante meses oculto en el sótano. Allí organizaba fiestas, jugaba con su perro Blondie y seguía intentando destruir el mundo. Allí es donde vivía el monstruo. Creo que esa es la fascinación que ejerce. Cuando la República Democrática Alemana planeó edificar en este lugar, actuó como si la Cancillería del Reich no hubiese existido nunca. El patio al que todos los dignatarios llegaban, donde estaba la estatua de Arno Breker, es ahora una guardería. Los restos del búnker principal, precisamente donde Hitler se disparó, se encuentran al lado de un aparcamiento. Y hasta 2006 no hubo información acerca de este lugar. Por eso las guías de viaje publicaban las historias más extrañas. Estúpidos cuentos sobre Hitler escapando al Antártico en un submarino nuclear y sandeces similares. Todas esas historias asociadas a la historia del búnker del Führer. Hitler y su Cancillería del Reich. Un tema que está abierto a toda clase de interpretaciones. El mito y la verdad de este lugar aún atrae a historiadores profesionales y aficionados, y a advenedizos.
Christoph Neubauer, experto en gráficos digitales, ha estado ocupado con el tema de la Cancillería del Reich desde 2004. Está reconstruyendo el espacio histórico milímetro a milímetro y recreando los edificios en realidad virtual. Cuando miro a la calle Wilhelmstraße, lo que en realidad tengo ante mis ojos son los viejos edificios. Me pregunto, ¿qué había en este punto exacto? ¿Era esta la entrada? ¿Es este el lugar por donde Hitler era llevado al patio de honor? Es posible reconstruir hasta el último detalle del edificio que tenía más de 400 metros de largo y 22 de alto. Christoph Neubauer tiene muchos problemas. Hay toda clase de datos sobre el espesor de la cubierta, características arquitectónicas y cosas así. Y enseguida me di cuenta de que tenía que ignorar todo eso y empezar desde el principio. Christoph Neubauer ha analizado más de 20.000 fotos, dibujos y planos de antiguos edificios. Unos pocos meses de trabajo han acabado convirtiéndose en años. Es el esfuerzo por comprender el edificio. Ninguna fuerza del mundo me sacará de aquí vivo. Esto es lo que se supone que dijo Hitler el 30 de enero de 1933, cuando se trasladó a la vieja Cancillería del Reich. Recibió la aclamación de sus seguidores desde una ventana mal iluminada, un fallo de propaganda para un hombre constantemente preocupado por su imagen. La vieja Cancillería del Reich en Wilhelmstraße. Solo 5 años antes, el edificio había sido enormemente ampliado con la adición de un anexo, pero seguía siendo demasiado pequeño para Hitler. Él despreciaba todo aquello que evocara el espíritu democrático de la República de Weimar. La austera simplicidad de su nueva oficina le resultaba totalmente ajena. No era lo que Hitler tenía pensado. Rechazó todo el edificio desde el principio. Como mucho, pensaba, podrían ser las oficinas de una fábrica de jabones. Detrás de la fachada de la vieja Cancillería, el nuevo hombre fuerte había decidido ya remodelar todo para conseguir sus exigencias. El primer cambio exterior fue el añadido de un balcón. Desde 1935, Hitler pudo por fin mostrarse adecuadamente como gobernante ante su gente. Lo interesante es que desde entonces, en cada edificio público o privado que se tomara en serio, tenía que haber un balcón. ¿Y por qué? Porque entonces adquirían el aura de un edificio en el que podría aparecer el Führer. Inmediatamente decoró el interior de la vieja Cancillería, en uso desde 1875, con símbolos de la nueva era. En los jardines del edificio añadió una gran sala de recepción. Lo que no se sabía era que se construyó un refugio antiaéreo bajo esta nueva sala, un secreto de Estado. No se construyó porque hubiera peligro de guerra en ese momento, sino porque todos los que estaban en el poder en el Tercer Reich sabían que la guerra era inminente, porque es lo que ellos tenían previsto, ya lo habían planeado. Los cambios realizados en la vieja Cancillería no eran suficientes para Hitler. Pensaba en dimensiones completamente diferentes. Albert Speer, aquí en segundo plano, fue el arquitecto elegido por Hitler para trasladar su grandeza y significado a la piedra.
plano diseñado por el propio Hitler en 1935. El nuevo edificio superaba al viejo centro de poder en muchos cientos de metros. Él quería grandes estancias, quería una sala de recepción, quería un despacho. No estaba interesado en nada más, solo en su propia grandeza. Speer, designado personalmente por Hitler como inspector general de edificios, estaba para satisfacer los deseos de monumentalidad del Führer. Speer siempre se esforzó en intuir los deseos de su Führer y de hacerlo un poco mejor. Si Hitler pedía 100 metros, Speer podía volver con 120 diciendo: mire, lo he hecho un poco más grande, siempre buscando una palmadita en la espalda. La vieja Vossstraße viniendo desde Wilhelmstraße. Hitler había planeado inicialmente construir hasta la mitad de la calle. Speer quería utilizarla entera. Todos los edificios a mano derecha tendrían que dejar paso al nuevo edificio. Speer concibió el enorme palacio como un complejo, pero no estaba seguro de que los dibujos provocaran el efecto deseado en Hitler. La solución fue construir maquetas. Albert Speer usó las técnicas de la industria cinematográfica. Adoptó los métodos de escenarios de la industria para sus modelos. Fue un gasto descabellado de recursos. Maquetas de tamaño natural fueron construidas in situ. Así podían ver rápidamente lo que debía ser modificado o si las proporciones eran adecuadas. Speer tenía confianza. En 1938 comenzaron los trabajos. La fecha de finalización se fijó para 1940. Pero este calendario, ya de por sí ajustado, se recortó aún más una vez que los planes secretos de guerra de Hitler se concretaron. La inauguración del nuevo edificio fue en enero de 1939. En marzo de 1938, desde el balcón sobre Wilhelmplatz, Hitler se dio un baño de multitudes, jubilosas por la anexión de Austria. 50 metros detrás se trabajaba a toda velocidad en su nueva residencia. $4.500 obreros de la construcción trabajaban a jornada completa. Los materiales fueron traídos desde todas partes del país. El dinero no era problema. La rapidez era lo prioritario. En agosto de 1938, la estructura del edificio estaba terminada. Hitler asistió a la ceremonia de cubrir aguas. Das ist jetzt, meine Volksgenossen, kein amerikanisches Tempo mehr, das ist jetzt schon das deutsche Tempo. Hitler preparó su aparición frente a los diplomáticos de todo el mundo en la celebración de Año Nuevo. Sin tapujos, reveló el efecto que estaba esperando. Sie werden auf dem langen Weg vom Eingang bis zum Empfangssaal werden Sie schon etwas abbekommen von der Größe des Deutschen Reiches. Enero de 1939. Hitler y Speer inspeccionan su primer edificio del gran imperio alemán. El trabajo había continuado sin parar y hubo mucha improvisación. Pero la maquinaria de propaganda estaba entusiasmada con el nuevo palacio, entusiasmada con la velocidad de construcción alemana. Die Reichshauptstadt hat nach dem Willen des Führers einen neuen repräsentativen Großbau erhalten. Nach einer Bauzeit von 9 Monaten ist jetzt die neue Reichskanzlei fertiggestellt worden. Se suponía que Speer había planeado, organizado y construido todo en 9 meses. Una leyenda que se mantuvo durante décadas.
En realidad, la planificación había empezado en 1936. Querían representar de forma evidente la determinación, la formidable naturaleza y el enorme poder del nuevo régimen. Y desde luego, a un ritmo normal de construcción, esto no se habría podido hacer. La celebración de Año Nuevo tuvo lugar el 12 de enero como estaba planeado. La prueba del 9 de una elaborada estrategia para apabullar a la gente. Desde el patio, los visitantes entran en una sucesión de habitaciones enormes. Cada paso aumenta la expectación sobre la persona con la que vas a encontrarte. Es una arquitectura diseñada para abrumar. Te hace sentir pequeño y superado por la grandeza y carisma de la otra persona. La sala de los mosaicos. Los visitantes se encuentran en un espacio de 46 metros de largo por 16 de alto, revestido de pulida y fría piedra roja. Construyeron largas estancias, buscando un efecto como de túnel. En cualquier momento del largo trayecto hasta el Führer, podrían empezar a dolerte los pies. La sala de espejos, el doble de larga que su modelo de Versalles. Es la obsesión de Hitler por superar la humillación alemana del Tratado de Versalles. Para llegar al despacho subterráneo de Adolf Hitler, tienes que recorrer 250 metros pasando a través de toda esa pompa y magnificencia, de este lujo. Entonces viene la liberación emocional, el clímax, como decir eureka, cuando finalmente llegabas a la sala. A través de una puerta de 5 metros de alto. Estos increíblemente altos pasos de entrada y el tremendo impacto de los arquitraves hace que prácticamente te encojas mentalmente al entrar. Y ese es el efecto deseado, el encogimiento de quienes tienen que venir a tratar cualquier cosa. El despacho de Hitler, un escenario de 400 metros cuadrados, todo sobredimensionado, ventanas, muebles, una alfombra con una esvástica, un cuadro representando la batalla del bosque de Teutoburgo. Un globo terráqueo especialmente fabricado. Era realmente más grande de lo normal. O la mesa de los mapas, donde podías desplegar el mundo entero en mapas. Ninguna de estas cosas estaba realmente destinada para trabajar. No eran sino decoración, sino el escenario donde se representa cómo conquisté el mundo. El punto focal de la sala, el colosal escritorio de 3,5 metros de largo, decorado con representaciones de Marte, el dios de la guerra. No conozco ninguna foto de Hitler sentado tras su escritorio. Eso habría hecho demasiado obvia la diferencia de tamaño entre Hitler y los desproporcionados muebles. Una ironía de la historia. Sus delirios de grandeza empequeñecían al Führer. El film de propaganda La palabra hecha piedra. La nueva Cancillería del Imperio en todo su estéril esplendor. Salas vacías de gente. Pura arquitectura respaldada con música. El fin de la construcción fue también conmemorado en un opulento volumen, la nueva Cancillería del Reich. El texto hablaba de la voluntad de ir a lo supranormal, lo augusto, el valor de llegar más allá de uno mismo. El jardín de la nueva Cancillería, un palacio diseñado para un caudillo. Un templo del nacionalsocialismo. Las columnas ante el despacho de Hitler utilizaron capiteles dorados.
Pero detrás de la fachada había abundantes defectos. En términos prácticos, la arquitectura de Speer demostró ser de todo menos ideal. La verdadera misión de un arquitecto no se cumplió en absoluto. Estaban tan ofuscados en crear un escenario interior y exterior que descuidaron la verdadera función del edificio. Porque la Cancillería debía ser un edificio administrativo, albergar oficinas y acoger a funcionarios civiles. Hay gigantes, grandiosas entradas que no conducen a ninguna parte. Puro escenario, con 2 soldados de guardia. Pero en el plano se ve que va directamente contra una pared. Surgir en una profundidad que simplemente no existe. Los detalles no le interesaban a Hitler. Se veía a sí mismo no solo como el gobernante del mundo, sino también como el mayor arquitecto de todos los tiempos. Poco después anunciaba una nueva Cancillería del Reich. Alemania como capital mundial. Hitler estaba cautivado con esa visión del futuro. Junto con Speer, planificó edificios para después de las grandes campañas militares. A medida que Hitler sumergía al mundo en la guerra, por un momento pareció que podría lograr sus sueños de dominación. Uno de sus grandes triunfos fue la derrota de Francia, que celebró imperialmente en Berlín. Die Straßen vom Anhalter Bahnhof bis zur Reichskanzlei werden in einen einzigen Blumenteppich verwandelt. Jeder will dabei sein, jeder will dem Führer seinen persönlichen Dank darbringen. Esta fue la primera vez que estuve ante la Cancillería del Reich y vi a Hitler en persona. Fue asombroso, porque Hitler siempre se había presentado como un semidios, y verlo en persona, incluso en la distancia, fue realmente una experiencia extraordinaria. A través de una multitud frenéticamente entusiasta, el caudillo victorioso fue conducido hacia Wilhelmstrasse. Hitler en su nueva Cancillería. Todo estaba orientado hacia la guerra. Los bastones de mariscal reposan en una sobredimensionada mesa para los victoriosos líderes militares. Hitler en la cumbre de su poder. En su nueva Cancillería, Hitler recibe a sus aliados. Aliados tanto históricos como nuevos. El ministro de Exteriores soviéticos, Molotov, también visitó Berlín en noviembre de 1940. Desde el sorprendente pacto Hitler-Stalin, los que fueran una vez archienemigos ahora parecían estar en el mismo bando. Die Berliner Unterredungen verliefen in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und führten zu beiderseitigem Einvernehmen in allen wichtigen Fragen, die Deutschland und die Sowjetunion interessieren. Pero las apariencias engañaban. En ese momento Hitler ya había decidido invadir la Unión Soviética. Todo se orientó al esfuerzo de la guerra. La campaña propagandística para movilizar todos los recursos para el frente incluyó a la propia Cancillería del Reich. Auch in der neuen Reichskanzlei werden Wandbeleuchtungen, Kronleuchter und Kaminverkleidungen abgenommen, die ebenfalls der Metallspende zugeführt werden. Die gesammelten Gegenstände werden mit Lastwagen zu den Stadthäfen gefahren. Von dort aus gelangen sie auf dem Wasserwege zu den großen Hüttenwerken.
Después de los primeros éxitos, las sombras de la guerra comenzaron a invadir la Cancillería del Reich. Cada vez más a menudo, Hitler tenía que conmemorar a los generales caídos en la penumbra casi conventual de la Sala de los Mosaicos. Muy raramente se veía el estandarte que anunciaba que Hitler estaba en la residencia. Apenas estuvo en Berlín en los últimos años. Era un gran edificio vacío que era extraordinariamente difícil de mantener y calentar para que pudiera estar listo rápidamente cuando él decidiera volver. Después de lanzar la campaña de Rusia en 1941, Hitler pasó gran parte de su tiempo en su cuartel general del este de Prusia, o en lo alto de los Alpes, en Berghof, su retiro de montaña, en compañía de Eva Braun, que estaba a su lado desde 1936. A ella le gustaba hacer películas domésticas. Hitler con una lupa. Hitler con Speer. Hitler con su perro Blondie. Sorprendentemente, no existen filmaciones parecidas en la nueva Cancillería del Reich de Berlín, aunque Eva Braun también vivió allí con Hitler. Solo esas imágenes de la celebración de la victoria de 1940. Hitler entrando al patio de la Cancillería del Reich. Capturada por la cámara del noticiario, aunque difícilmente reconocible, está Eva Braun con su cámara en la ventana. La vida de Hitler en la Cancillería permanece como un misterio. ...1943... Cada vez son más frecuentes las incursiones de bombarderos aliados sobre Berlín, cargados con una generación completamente nueva de bombas. Inmediatamente después, Adolf Hitler, que aún estaba en la guarida del lobo en el este de Prusia, encargó construir un nuevo búnker para sí mismo, capaz de resistir esas nuevas bombas pesadas. El encargo era absolutamente prioritario. El nuevo búnker del Führer se construyó camuflado en el jardín de la Cancillería del Reich, a más de 8 metros de profundidad. Una madriguera de acero y hormigón justo al lado del búnker antiguo. La misma superficie, pero más profunda y segura. El techo de hormigón reforzado tenía 4 metros de grosor. Hubo que esperar hasta el otoño de 1944 a que fraguara el hormigón. Desde el exterior solo se veía el bloque de la salida de emergencia en el jardín. Esas habitaciones del búnker son muy pequeñas comparadas con las dimensiones en las que solía pensar Hitler. Eran puramente funcionales. Eran realmente pequeñas, raramente mayores de 10 o 12 metros cuadrados. Eran opresivamente estrechas. El interior del búnker de Hitler. Oficina, dormitorio, vestidor y baño. Nada de pompa ni ostentación ni globo terráqueo. Otra clase de arquitectura intimidatoria, pero esta vez oprimiendo al hombre al mando. Ya, no se trataba de impresionar al mundo. Era simplemente una cuestión de resistir lo máximo posible. Nada más. El enemigo estaba cada vez más cerca. En enero de 1945, el Ejército Rojo estaba solo a 100 kilómetros de Berlín. El asalto a la capital del Imperio Alemán comenzó. Hitler se hizo cargo de la defensa de la ciudad. Llegó a Berlín el 16 de enero resuelto a resistir al frente de la Cancillería. 2 días después, las últimas reservas de Hitler fueron emplazadas ante la Cancillería del Reich. El 18 de enero yo estaba en Wilhelmplatz, con menos de 15 años de edad, en la guardia doméstica, los llamados Volkssturm, o soldados del pueblo. Aquel día, cuando estaba próxima a la derrota, Goebbels lanzó una arenga. Nuestros muros podrán ser derribados, pero no nuestros corazones. Increíble, mirado con la perspectiva actual. Nos llamó a defender la capital del imperio, si era necesario, hasta la última gota de nuestra sangre. 2 meses después, el joven recluta de los soldados del pueblo asistió a la última aparición oficial de Hitler, en el jardín frente a la Cancillería del Reich.
Habíamos sido desplegados por el distrito gubernamental. Todo fue acordonado y se nos dijo que el Führer iba a venir, que algo iba a ocurrir. Entonces, desde lejos, asistí a la última aparición de Hitler en el exterior. Un visiblemente afligido Führer retornó a su guarida de hormigón donde se había retirado con Eva Braun a principios de marzo. El 20 de abril, el Ejército Rojo alcanzó las afueras de Berlín. La Cancillería del Reich estaba al alcance de la artillería soviética. El retumbar de cañones acompañó la celebración del 56º aniversario del Führer. La última celebración. El último compromiso oficial. El libro de visitas fue abierto por última vez. Dado por perdido durante mucho tiempo, meticulosamente actualizado desde enero de 1939, recoge la última visita, el embajador de Tailandia, el 20 de abril de 1945. La última foto de Hitler. Hay opiniones distintas sobre dónde fue tomada exactamente en la Cancillería del Reich. Es muy probable que esté subiendo desde el búnker, subiendo por las escaleras al viejo búnker y luego a su apartamento en el comedor. Sabemos que la penúltima foto fue tomada allí porque los muebles del fondo han sido identificados. Así que la siguiente pudo haber sido tomada cerca de la entrada del invernadero. Esa es mi opinión por el momento. El destino del Tercer Reich estaba sellado. El hombre que iba a conquistar el mundo estaba atrapado en su búnker. El 29 de abril, Hitler y Eva Braun se casaron en su madriguera subterránea. Al día siguiente, ambos se quitaron la vida. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfen, für Deutschland gefallen ist. La última mentira desde la Cancillería del Reich. El 2 de mayo, el general Weidling, comandante en jefe para Berlín, se rinde. Poco antes, sus subordinados han buscado refugio en los sótanos de la Cancillería. El edificio ya no era el centro del poder, solo una cáscara de piedra. Los soldados soviéticos ocuparon el antiguo cuartel del gobierno. La entrada era apabullante de ver. Parecía un edificio de 10 pisos. Como ser humano, te sentías como un pequeño insecto ante ella. Las columnas eran enormes e imponentes. Cuando entré en el despacho de Hitler, el tamaño de todo me impactó. La distancia desde la puerta hasta el muro exterior parecía ser de cerca de 50 metros. Había un gran escritorio, como un campo de fútbol, y en la esquina trasera, un globo terráqueo enorme. Fui a ver la distancia desde Stalingrado a Berlín, mi travesía. Los conquistadores de la Cancillería del Reich celebran su triunfo sobre Hitler. Al mismo tiempo, nuestro servicio secreto estaba allí buscando a Hitler. Primero se descubrieron los cadáveres de Goebbels y su esposa. Los cuerpos de sus 6 hijos que habían sido envenenados fueron encontrados al día siguiente en el búnker. Pero ¿qué pasaba con Hitler? En ese día, el 2 de mayo, los soviéticos parecían haber visto todo lo que había. Un cuerpo que se parecía a Hitler. Pero el hombre llevaba calcetines zurcidos. Se llevó a cabo una investigación, un proceso inusual de identificación.
El general Badis cogió una hoja de papel y la dividió por la mitad. Entonces a todos los soldados alemanes apresados se les mostró el cadáver y se les preguntó, ¿este es Hitler o no? Todos los que decían que sí era Hitler fueron apuntados en la hoja de la izquierda. Aquellos que dijeron que no, en la derecha. No era Hitler. 2 días después, en un cráter cercano al búnker, un equipo encontró restos humanos. Los cadáveres de un hombre, una mujer y un perro. Después de los análisis, los forenses estuvieron seguros de que habían identificado a Hitler. Stalin fue inmediatamente informado. Para el resto, la muerte de Hitler permaneció en secreto, dando lugar a tremendas especulaciones. El New York Times incluso publicó carteles de "Se busca" de Adolf Hitler, presentando diferentes aspectos, sin bigote, con diferentes bigotes, con barba, mostrando cuál podría llegar a ser el aspecto de Hitler. El presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, inspeccionó el lugar donde el dictador había encontrado su fin. Stalin no visitó la Cancillería del Reich. ¿Por qué no? Una incógnita aún hoy. Pero al final sus más cercanos colaboradores, Molotov, que había estado a finales de 1940, y el jefe de la policía secreta, Beria, visitaron el sitio. Pero pese a las pruebas que confirmaban la muerte de Hitler, Stalin permanecía escéptico. Hitler ya le había engañado una vez, cuando rompió el pacto de no agresión de 1941. Stalin estaba preocupado porque Hitler podía hacerle pasar por tonto de nuevo con alguna treta ingeniosa. Por ello, Stalin dio órdenes repetidamente de que todo se examinara una y otra vez hasta alcanzar la certeza absoluta. En 1946, un año después de que los especialistas soviéticos hubieran reunido todas las pruebas, las ruinas de la Cancillería del Reich fueron examinadas de nuevo. Bajo el nombre en clave de Mito, el lugar fue completamente cartografiado y fotografiado por el servicio secreto soviético. El terreno fue peinado de nuevo. Con éxito. En el cráter de la bomba, donde los restos de Hitler y Eva Braun fueron encontrados, también se pudo encontrar otra pieza del cráneo de Hitler con una herida de bala. El cráneo desapareció en un archivo secreto de Moscú. ¿Iba a convertirse el fin de Hitler en un secreto de Estado? El agujero de bala podría haber aclarado para siempre la duda de cómo murió Hitler. Pero la herida de bala contradecía la leyenda soviética de que Hitler había sido demasiado cobarde para dispararse. Al final de la época soviética, la teoría era que Hitler había muerto envenenado. Permanece la duda de que el cráneo fuera genuino. Más pruebas de una muerte sangrienta. Parte del sofá en el que Hitler murió. Y la carpeta de fotos preparada especialmente para Stalin en 1946. Estas fotos ayudaron a convencer a Stalin de que Hitler estaba muerto, pero sus dudas permanecieron. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el antiguo centro del poder nazi perdió gradualmente su horror, pero no su fascinación. Con la ocupación de la antigua capital imperial por los aliados, la primera oleada de turistas de posguerra se puso en marcha entre los escombros.
Excepcional filmación en color de soldados americanos. Las ruinas de la Cancillería del Reich, el Palacio de Hitler, ejercían una atracción magnética sobre los nuevos visitantes. Mientras tanto, el arquitecto del ostentoso edificio, Albert Speer, fue juzgado por crímenes de guerra en Nuremberg, aunque salvó la vida. En su camino a prisión, pudo ver su trabajo desde el avión, en ruinas, pero todavía identificable. Pero la Cancillería del Reich quedó en el sector soviético. Y a los soviéticos no les gustaban ni los edificios de Hitler ni el turismo incipiente. Y desde luego no querían que aquello se convirtiera en un lugar de peregrinación de simpatizantes nazis. Se decidió volar todo aquello para evitar que la Cancillería del Reich se convirtiera en un lugar de culto de los seguidores del régimen nazi. En 1947, los soviéticos decidieron la completa demolición de la Cancillería del Reich. Pedazo a pedazo, todo vestigio de la Cancillería del Reich desapareció. De entre las montañas de escombros, los materiales de construcción como ladrillos y losas del suelo fueron recogidos para su reutilización. Durante años existió el rumor de que el mármol usado en la estación de metro de la antigua Wilhelmplatz, que fue reabierta en 1950, eran los restos de la Cancillería del Reich. Solo una leyenda, según numerosos expertos. Pero otros están convencidos de que esto era precisamente lo que los poderes de la Alemania Oriental habían decidido en su momento. El tiempo de los mitos y las leyendas no ha terminado. En 1950, el ostentoso edificio de Albert Speer había desaparecido del paisaje urbano de Berlín. Pero los restos de hormigón del búnker del Führer se mostraron invencibles. Todos los intentos de volarlo resultaron fallidos. Al final, los restos de hormigón fueron simplemente enterrados. Cuando se levantó el muro de Berlín en 1961, el lugar de la Cancillería de Hitler desapareció en la tierra de nadie. Toda la zona envuelta en leyendas cayó en un largo periodo de hibernación tras una barrera de alambradas y hormigón. Durante mucho tiempo, en la Alemania Oriental comunista nadie se interesó por la Cancillería del Reich. En 1968, los periódicos de la Alemania Occidental informaron de que había túneles subterráneos debajo del Parque Tiergarten, lo que era cierto. Quizás también hubiera conexiones con el Berlín Este, que estaba solo a unos cientos de metros. Inmediatamente, el ministro de Seguridad de la Alemania Oriental puso en marcha una comisión de alto nivel para investigar las instalaciones subterráneas. La Stasi excavó toda la sección de la frontera, desvelando la mayoría del extenso complejo de túneles y búnkeres. En el proceso, se descubrieron fragmentos de los diarios de Goebbels, aunque no interesaron especialmente a la Stasi. Lo más importante para ellos fue que no había túneles de escape de Berlín Oriental. Ahí terminó el interés para la Stasi.
En los 80, el problema del complejo del búnker en la frontera resurgió. En 1984, la República Democrática Alemana decidió mejorar el muro de Berlín y, hasta donde pudieran, tapar la visión del Berlín occidental. Una nueva zona residencial se iba a construir en Wilhelmstraße. La Stasi estaba incluso dispuesta a reducir la anchura de la Franja de la Muerte en ese punto. Comenzaron entonces los rumores en el Berlín Oriental de que las obras habían descubierto edificios nazis. En mayo de 1988, el artista de Berlín Oriental, Edhard Sayer, supo de las estructuras subterráneas y decidió ir a ver qué estaba pasando. Un grupo de 5 o 6 obreros estaban conversando, así que me acerqué a ellos. Al principio se mostraron un poco recelosos, porque no me conocían. Y aquello, después de todo, era la zona prohibida, con la franja mortal justo detrás. Entonces uno de ellos me cogió aparte y me dijo: «Estamos volando el búnker de Hitler». Yo dije: «¿El búnker de Adolf? ¿Dónde? Yo no veo nada». Entonces sonrió y me dijo: «Estás en él». Edhard Sayer decidió hacer una peligrosa expedición al pasado, equipado con una cámara, cinta métrica y material de dibujo. Un mes antes, un equipo de filmación de Berlín Este ya había filmado en el laberinto subterráneo. Este es el único metraje de las instalaciones del búnker de Hitler. Era escalofriante aquel sótano, el silencio, solo el ruido de agua goteando. Era fantasmal, en cierto modo. Y siempre ese mismo sonido. Ese era el único sonido. El único signo de vida en ese sarcófago. El lugar ha perseguido a Edhard Sayer desde entonces. Incluso años después, sigue reproduciendo sus impresiones en papel y en lienzo. Una bodega de la Cancillería del Reich. El paso bloqueado desde arriba hacia el búnker inferior. Todavía sobreviven los apliques de luz, cables, puntos de hormigón reforzado, tuberías, todo del búnker de Hitler. Durante 5 meses de 1988, Edhard Sayer pudo explorar la construcción especial, como fue denominada. El resultado fue cientos de bocetos y fotografías. Estas son las últimas imágenes del búnker. Me vi documentándolo, sin adornos. Lo que ves, lo que está grabado, es exactamente así. Sayer también documentó meticulosamente la construcción de lo nuevo. Al final de 1988, el búnker, inmerso en la historia y el mito, había sido demolido y eliminado, reemplazado por pisos comunistas para varios miles de personas. ¿Y lo diabólico del lugar? ¿Oculto? ¿Suprimido? ¿Olvidado? Con la caída del muro, el lugar volvió a estar en el corazón de Berlín otra vez. Ahora, periodistas e historiadores pueden libremente investigar el lugar que había sido zona prohibida durante cerca de 30 años.
explorar los restos del garaje del búnker de Hitler. La historia salta sobre ti, te corta la respiración. Realmente me cortó la respiración. De repente es tan real, tan inmediato. Un debate encendido surgió sobre qué debía haberse hecho con los restos del búnker. ¿Deberían haber sido abiertos al público? Podrían recibir un aluvión de turistas hitlerianos. ¿Debería haber sido eliminado como el resto de la Cancillería? ¿Debería haberse transformado en un monumento conmemorativo? Al final, el búnker fue sellado. Bloque a bloque, el lugar ha sido de nuevo construido. Las últimas trazas de la historia han desaparecido. La semilla del diablo fue realmente plantada ahí. Ahora tenemos una mezcla de apartamentos prefabricados, puestos de salchichas, tiendas de recuerdos y cosas así. Es realmente un circo internacional. Parte de algunos carteles informativos, el antiguo centro del poder del nacionalsocialismo es completamente indetectable en el paisaje urbano de Berlín. Ninguna otra ciudad ha sido marcada por la fragmentación de la historia alemana como Berlín.